Me imagino que después del café estamos ya otra vez preparados para recibir al doctor François Llamet. Es investigador y ha sido profesor de psicología. Hoy ya está retirado en la Universidad de Quebec, de Montreal, Canadá. Actualmente es uno de los máximos exponentes en el campo de la alta capacidad y el talento, habiendo obtenido multitud de premios, entre ellos el prestigioso Distinguished Scholar Award, que le fue otorgado en 1996 por la Asociación Nacional para Niños de Alta Capacidad de los Estados Unidos. Reconocido internacionalmente por su modelo diferenciado de dotación y talento, MDDT, que determina que la capacidad es la materia prima del talento y que éste se desarrolla con intervención específica y adecuada. Nos ofrece la ponencia ¿Es mi hijo dotado, talentoso, las dos cosas o ninguna? Nos va a ofrecer una visión general de sus investigaciones sobre el desarrollo del talento. Buenas tardes a vosotros. Me hace mucho placer presentar aquí en Gijón, Asturias, pero no voy a presentar en español. Mi español parece bueno, sí, pero las palabras no hay numerosas. Bien, así que voy a dirigirme a ustedes en inglés, pero tienen que tener en cuenta, como ya he dicho ayer, aquí en esta sala también, que mi lengua nativa es el francés y que por ello la mayor parte del tiempo hablo en casa en francés, en Quebec, que es una provincia francesa, de habla francesa. Así que voy a hablar en inglés, voy a pensar en francés y voy a mirar la pantalla en castellano. Y me produce curiosidad saber cuántos de ustedes aquí hoy en esta sala estuvieron aquí ayer. Bien, perfecto, ya lo sabía. Bien, los que estuvieron y las que estuvieron aquí ayer, pues tienen muchísima suerte. ¿Por qué? Bien, porque tienen una oportunidad única de experimentar una ocasión de aprendizaje en exceso o sobreaprendizaje, como dice el autor. Y ustedes ya saben la importancia que tiene el sobreaprendizaje para tener algo, tener maestría en algo. Y hacemos eso pues cuando aprendemos a conducir un coche o a manejar una bicicleta o a tocar un instrumento musical o jugar al tenis o lo que quieran pensar. Cuanto más practicamos y practicamos y entrenamos y practicamos, mejores seremos en eso. Así que estoy seguro, no tengo ninguna duda de que en 1 horita y media algunos de ustedes ya serán expertos de mi teoría, de mi trabajo. Bien, voy a comenzar igual que comencé mi charla de ayer, pero como verán, si soy observadores, he introducido una serie de cambios y no les voy a contar dónde están esos cambios, pero quizás se den cuenta de que, bueno, he tenido en cuenta para esta charla de hoy algunos de los aspectos que ya se mencionaron ayer y los he introducido ayer por la noche, esos cambios, para presentarles esta charla hoy. Y la última parte de mi charla, el último tercio, es totalmente diferente.
y se centra en información útil para progenitores, para padres. Bien, ¿qué es el aprendizaje? Bueno, pues el aprendizaje tiene que ver con la utilización de nuestras aptitudes, aptitud, el primer término, recuerden, para desarrollar, segundo término, desarrollo, desarrollar competencias. Tercer término importante, y en un campo de conocimientos y utilizamos ayuda de dentro de nosotros y ayuda que viene de afuera, del entorno, para que ese aprendizaje sea lo más efectivo y eficiente posible. Bien, estos 4 términos, aptitudes, competencias, desarrollo y apoyos, los voy a detallar, los voy a dibujar para cubrir de una forma abreviada las ideas que yo os brindo sobre el desarrollo del talento, que es el modelo diferenciador del talento y la dotación. Bien, el objetivo del aprendizaje sería conseguir esas competencias, todo tipo de competencias. Y esas competencias son capacidades. En francés decimos habilidades, habilidades, capacidades, en castellano sería. En castellano, bueno, pues se ha acordado que el mejor término a utilizar sería capacidades y no habilidades. Bien, estas capacidades, estas competencias son el resultado de un proceso de aprendizaje sistemático. Las competencias incluyen el conocimiento, hechos, ideas y también destrezas. Las destrezas no son necesariamente físicas, como por ejemplo, no sé, hacer algo con nuestras manos. También pueden ser destrezas mentales, por ejemplo, cálculos con números, matemáticas. O incluso la lectura de un texto para extraer las ideas más importantes. Así que tenemos el conocimiento y las destrezas. Y para evaluar la presencia de esas competencias, bueno, pues es muy sencillito. Lo que hacemos es medir el conocimiento y esas destrezas, y los profesores, los maestros, lo hacen en su día a día laboral, cada día, cada semana. Y así los estudiantes pueden saber con facilidad quién tiene más competencias en el aula, los que tienen más conocimiento, los que tienen más destrezas. Así que es bastante fácil saber si alguien tiene más destrezas, si es más competente o menos competente. La mayor parte del tiempo, cuando pensamos en competencias en todo tipo de esferas laborales, de ocupaciones, bueno, la gente atraviesa un programa de aprendizaje y al final tienen que tomar un examen. Y según el resultado de ese examen, pues se le reconoce como competente en un ámbito determinado. Puede ser un ámbito de tecnología, el campo del arte, de la ciencia, de las ciencias sociales, enfermeras, periodistas, profesores. Todos ellos son trabajos, ocupaciones, y para desempeñarlos se necesitan una serie de competencias. En mi sistema, el que yo he creado 9 áreas de competencias, y si leen mi teoría ya sabrán por qué. Y, he olvidado decirles algo. No necesitan hacer fotos de esta pantalla porque en la página web de APADAC, la asociación que nos convoca, encontrarán documentos en formato PDF con todas estas transparencias y las pueden descargar gratis, que es lo más importante. Cortesía de François. No me ha costado un duro, más bien €1, quiero decir. Bien,
Ahora ya tenemos más o menos una buena idea sobre qué son las competencias. Vamos a echar un vistazo al segundo término, el de las aptitudes. Las aptitudes para aprender. Bien, al respecto, de nuevo, observamos que lo que yo llamo aptitudes también son capacidades, pero son capacidades ahora naturales. ¿Por qué? Porque tienen unas raíces genéticas muy sólidas, hay una herencia en ellas, un legado. Y más tarde, durante mi charla al final, ya les hablaré un poquito más sobre la genética del desarrollo del talento. Y con ello responderé a una pregunta que se formuló ayer. ¿Quién la formuló ayer? Ah, fantástico. Así que ya le daré su respuesta más adelante, ¿vale? Bien, observarán que las capacidades no se desarrollan de forma sistemática, sino espontánea. Es decir, a través de un proceso de maduración y también con el ejercicio, la práctica diaria cuando somos jóvenes. Observamos las actitudes con mucha más facilidad en los jóvenes, pero a veces en los adultos también podemos desarrollar y mostrar esas aptitudes en una nueva situación de aprendizaje. Lo que es importante sobre las aptitudes es el papel que desempeñan. ¿Por qué? Porque es el material para construir esas competencias. Es como la materia prima. Tenemos las aptitudes intelectuales, el razonamiento, y es lo que utilizamos para aprender un idioma extranjero, por ejemplo, matemáticas, la ciencia, para aprender a enseñar, por ejemplo, ¿no? La maestría. Y esos mecanismos de pensamiento serán los mecanismos para construir ese conocimiento en un ámbito determinado. De la misma forma que las capacidades físicas están en la parte inferior de la transparencia, serán la materia prima para construir todo tipo de competencias en el ámbito deportivo y también en otros ámbitos de la vida, como por ejemplo aprender a tocar el piano. Necesitas unas capacidades físicas para aprender a tocar un instrumento musical. Bien. Aquí les presento una serie de ejemplos de aptitudes intelectuales, creativas. Por ejemplo, ser capaz de inventarte una historia, de hacer un chiste. No contar un chiste que te han contado, sino inventártelo, que es distinto. Las capacidades sociales como líderes, por ejemplo. Una persona, un líder, que también puede entender los sentimientos de los otros con facilidad. Alguien que tiene una sensibilidad social hacia las otras personas, lo que llamaríamos empatía. También tenemos las perceptuales, que son muy especiales. A ver, un ejemplo rapidito. No todo el mundo se puede convertir en un etnólogo, un especialista en vinos. Algunos tienen una capacidad especial para discriminar sabores y gustos y recordarlos. De esta forma pueden identificar diferentes tipos de vinos. Obviamente también hay que formarse para convertirse en un buen etnólogo. Pero todo ello comienza con una capacidad natural en estos aspectos perceptuales. Y luego tenemos los tipos físicos, muscular y el del control motriz o motor. Así que tenemos un rango de capacidades naturales, pero los más relevantes para ustedes y para esta situación, que es el aprendizaje en el aula, pues serían las capacidades intelectuales, ¿no? Serían las más útiles. Y de hecho, las demás, los otros cinco grupos, no aportan mucho, la verdad, al éxito o no del aprendizaje en el aula, del logro académico. Bien, ahora, para finalizar, pasamos a la parte central del tema, en la dotación y el talento, lo que ustedes llaman aquí la alta capacidad, y que no deja las cosas muy claras realmente cuál de los dos realmente se refiere, pero ya hablaremos de ello, Bien,
¿Qué es la dotación y el talento? ¿A qué nos referimos? Aquí tienen una diferenciación clave. Pueden ver en la parte superior que todo en esta imagen es sobre capacidades. En la parte de la izquierda, las capacidades naturales, el potencial, las aptitudes, las capacidades naturales, el desarrollo espontáneo, la facilidad de aprender, que es característica de esas capacidades naturales. Y en la parte de la derecha tenemos las desarrolladas, ¿no? El logro desarrollado, el objetivo logrado, las competencias que son entrenadas y que necesitan muchos estudiantes, y para ello necesitan invertir mucho esfuerzo. Así que natural en la parte de la izquierda y desarrolladas o entrenadas en la derecha. Y aquí es donde encontramos la dotación y el talento. La dotación sería un nivel alto de esas capacidades naturales y el talento un nivel alto de esas capacidades entrenadas, practicadas. Alto. ¿A qué me refiero con alto? Ya les explicaré lo que quiero decir con alto o destacado. Aquí les presento una serie de definiciones que probablemente, bueno, pues ustedes hayan hecho un círculo no destacado a la hora de leer un artículo. Son las definiciones de dotación y talento, respectivamente. Bien. Bien, expresiones muy frecuentes en nuestro día a día. Hablamos de aptitudes, ustedes hablan de aptitudes y ustedes hablan de competencias, logros. Ustedes hablan de dotación y talento de forma separada. Fíjese las expresiones que se utilizan con frecuencia. A la izquierda, bueno, pues es un atleta natural, un deportista natural. Altas aptitudes, es un don de Dios. Es tan bueno, debe ser un don de Dios lo que tiene. Esas son las expresiones de la izquierda, que son diferentes formas que ustedes utilizan en su vida diaria para señalar o destacar esas capacidades naturales que tienen sus hijos, sus maridos, sus compañeros. Bueno, eso es raro, eso es raro. O los amigos, ¿no?, que tenemos. Y en la parte de la derecha, expresiones que utilizan para centrarnos en el logro, en el talento, experiencia, eminencia, prodigiosidad, ¿vale? Así que sí que hay un lenguaje, una jerga, que nos dice que hay diferencias entre la dotación y el talento, el potencial y el logro. Y también lo vemos en una situación que nos es muy familiar a los profesores. Los estudiantes que no logran ese objetivo, bueno, pues diríamos que es dotado, pero no talentoso. Un individuo que tiene aptitudes destacadas, con un nivel alto. Y ahí es donde radica la belleza del sistema, que con claridad podemos hablar del potencial de forma separada del logro. Y en la parte inferior tienen el mismo ejemplo en el caso de los deportistas o artistas que desean lograr su potencial completo, su pleno potencial, y desean transformar sus dones en talentos. ¿Vale? Capacidad alta, alto nivel de capacidad o capacidades destacadas, bueno, pues es algo que no es muy preciso, no nos dice exactamente cuántas personas voy a meter yo en el saco de los destacados. Y probablemente sabrán que para algunas personas todo el mundo tiene un don u otro, todos tenemos un don. Además, también sabemos,
bueno, a partir del trabajo que yo he realizado en mi país, que hay muchos principios que se aplican en las aulas y que me pueden decir, no tenemos ningún talentoso en nuestro colegio o dotado. Así que tenemos diferentes posicionamientos. Aquellos que creen que la dotación o el talento es algo muy raro, tienes que ser excepcional, extraordinario en algo para que te llamen talentoso, dotado, para que te pongan la etiquetita. Hay otras personas que piensan que casi cualquiera se le podría denominar talentoso o dotado. Para los que trabajan en un entorno de colegio educativo, una de las medidas frecuentes utilizadas es la ecuación intelectual, la IQ en inglés, CI en castellano. Ya saben, ya la conocerán, que bueno, pues es una media sobre 100, que luego hay una desviación estándar, una fórmula matemática. Y nos permite entonces decir, bueno, tú estás dotado si tienes un CI de 130, en la parte superior del 2-3%. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos creernos a pies juntillas que si no estás en esa área del 2-3% ya no estás dotado? Bien, aquí tendríamos en la parte de la derecha, la curva normal esta, en la parte inferior, bueno, pues unos ICs que van de 115 hasta 165, ¿lo ven, verdad? Pueden ver en esa curva una señal que nos diga, pare, pare, ahora va a entrar en el ámbito, en el campo de los dotados, alerta. No, porque son cifras, son números. ¿Y por qué deberíamos elegir uno u otro número? De forma objetiva, quiero decir. Es lo mismo que hacemos cuando estamos intentando medir el índice de pobreza, lo que llamamos los conceptos normativos, ¿no? La pobreza, neurosis, estatura. ¿Dónde comienza la pobreza? Bien, los sociólogos y economistas han intentado dar respuesta a esa pregunta con todo tipo de estudios, proyectos de investigación. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, pues ha llegado a un consenso que indica o establece el nivel de pobreza en tal nivel. No es objetivo, no es una respuesta precisa objetiva. Además, el índice de pobreza puede desplazarse a lo largo de los años. Simplemente es un consenso entre expertos. Y de la misma forma tenemos esta invención terrible llamada índice de masa corpórea, que según este índice yo soy gordo. Gracias a Dios no soy obeso. Pero después de este viajecito a Asturias probablemente ya haya entrado en el campo de la obesidad, ya se lo digo yo. Bueno, la comida es fantástica aquí y la gente muy amable, así que no hago más que comer. Bien. ¿Por qué comienza la gordura en 25? No hay ninguna razón de peso. Bien, sí que es verdad que hay algún ámbito, bueno, pues un poquito aquí y allá. Y al final los nutricionistas han decidido que este era el mejor medidor. Y en realidad tendría que empezar a 26. Y yo entonces estaría en el lado seguro. Y luego lo bajaron a 25 y ya me metieron en los gordos. Y esto supuso un momento muy duro, se lo digo yo, en mi vida. Bien, espero que entiendan la idea que intento trasladarles. No existe ninguna respuesta objetiva a la pregunta ¿en qué índice, no? ¿En cuánto? Y de hecho, en nuestro campo, como no hay ningún consenso, pues yo propongo mi sistema. Y este es el sistema, que sería el sistema basado en métrica. Es muy interesante, yo creo, porque quizás sabrán que el único país en el mundo, bueno, hay otro país, pero bueno, el único país importante del mundo que no utiliza el sistema métrico es el norteamericano. No conocen la belleza del sistema métrico.
Y es tan útil que gracias a este sistema yo puedo decir que los que estén en la parte superior del 10% serán los dotados o talentosos. Y el siguiente 10%, uno de cada 100, será el moderado, el talentoso o dotado moderado. Y voy de los extremadamente talentosos o dotados hasta los de más abajo. Y lo pueden ver aquí en el margen de la derecha, el equivalente en términos de CI o IQ, que sería el acrónimo utilizado en inglés, o para los estadistas el equivalente en términos de desviación estándar. Pero podremos aplicarlo para cualquier ámbito de talento. Todos sabemos cuántos niños comienzan a jugar fútbol y cuántos van a meterse a jugar fútbol de forma competitiva y cuántos serán parte del equipo regional y luego del nacional, etcétera, etcétera. Y así podríamos tener una buena idea de la probabilidad de que un niño de Gijón, pequeñito, acabe siendo, bueno, no lo voy a nombrar, en el Barcelona quizás, en el Madrid. ¿Cuál sería el equipo profesional? Bueno, elíjanlo ustedes, que yo no me quiero meter en camisa 11 varas. Pero saben que la probabilidad es muy pequeñita. Son miles y miles y miles de niños sueñan con convertirse en futbolistas profesionales, pero solamente un pequeño porcentaje se convertirán en grandes profesionales y esos serán los extremadamente talentosos futbolistas. ¿Ok? Bien, para resumir un poquito este sistema, les presento esta curva. En la parte central, la zona más grande, donde entramos casi todos nosotros, los competentes en términos de logro. Y también debajo, en esta zona, tenemos a las personas con inteligencia normal. No tuve tiempo para traducir esta transparencia, lo siento, era demasiado tarde ayer noche. Bien, la inteligencia normal. Vamos a mirar la parte inferior. La inteligencia normal, en la parte central, más o menos el 80% podríamos llamarles normales. En la parte de la izquierda, aquellos que tienen alguna discapacidad mental, es muy difícil, hay que tener mucha precaución política cuando hablamos de esto, porque hay términos que no se pueden emplear, ¿vale? Y en la parte de la derecha tenemos la dotación. En francés, douance, dotación en castellano. Y aquí tendríamos la zona de logro con incompetencia en la parte izquierda del 5 al 10%. A veces cuando, bueno, pues llevamos el coche al taller, decimos, ay, me sorprende mucho que no seamos competentes. Bueno, luego tenemos la competencia aquí, luego aquí en la parte de la derecha 5 o 10% talento, experiencia, ¿no? Experiencia y excelencia también. Bien, el resumen. Otra transparencia que deberían memorizar y la pueden poner incluso en un post-it ahí en su casita a modo de decoración, porque les va a contar la parte central de mi teoría sobre el desarrollo del talento, dotación y todos esos términos que he ido utilizando en esta charla. ¿Está claro? Bien. ¿Dónde están los que más están aprendiendo? Bien. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué deberíamos utilizar? Y este es un ámbito en el que yo pongo el pie o entro con mucha duda, con mucha precaución. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada país tiene sus propios hábitos, tiene sus términos preferidos. Aquí, alta capacidad sería el término más frecuente en castellano. En mi opinión, se trata de un término que no es lo suficientemente preciso. No se refiere al tipo de capacidad, ya sea natural o desarrollada, entrenada, recuerden. O el tipo de capacidad en términos de si es intelectual, creativa, etcétera, etcétera, o en términos de competencia académica, etcétera, etcétera. Y luego el término alto, alta capacidad, también es muy vago.
Yo podría proponerles dos alternativas, si me lo permiten, esperando que quizás de aquí a unos años, bueno, pues se conviertan en términos más frecuentes. Yo les propongo hablar de dotación intelectual en solamente un término, dotación. Ya estamos indicando el tipo, natural, y el nivel, destacado. Y luego añadimos el tipo específico de dotación, física, creativa, etcétera, etcétera. Y lo mismo en el caso del talento. En su caso, el talento que les ocupa es el talento académico, porque trabajan en el ámbito educativo. Así pues, talento, en solo un término, ya infiere que se trata de competencias y que es destacado. Y luego especificamos qué tipo de talento tiene esa persona, ese individuo. Talento académico, tecnológico, biológico, deportivo, ¿vale? Esta sería mi propuesta. Y si utilizan los dos, ya sea dotación o talento, entonces ya podrían centrarse bien sobre las capacidades naturales y decir, bien, este niño o esta niña es dotado o dotada, talentoso, talentosa, y en el ámbito en el que se presenta esa capacidad natural. Y todo ello responde al título de mi presentación. Su hijo o su hija es dotado, dotada, talentoso, talentosa, ambos o ninguno de ellos. Bien, y ahora entramos en el desarrollo, el tercero de aquellos términos que les mencioné al principio. Y con ello entramos en la teoría que yo he ido desarrollando en los últimos 35 años, desde 1982 en francés, en 1985 en inglés, y ahora o hasta ahora he ido introduciendo cambios pequeñitos a lo largo de los años. Es el modelo diferenciador de dotación y talento. El término principal sería diferenciador, diferenciar entre dotación y talento. Bien, este es el aspecto que presenta el modelo de una forma sencillita. Sí, los que estuvieron aquí ayer ya dicen jajaja, ya me la sé. Los que no estuvieron aquí ayer dicen, uy, hay un error ahí, está dada la vuelta. No, no es un error. Esa es la transparencia que yo utilizo en Australia y en Sudamérica, que está dada la vuelta, ¿vale? Bien, y aquí vamos a utilizar esta. Se trata de la versión simplificada. Nosotros vamos a ver la versión detallada en un momentito, pero simplemente con esto les quiero presentar que la teoría es muy detallada, pormenorizada, en términos del tipo de características que entran en cada una de estas casillas pequeñitas que crean conjuntamente el modelo, el MMDT. El proceso de desarrollo. Bueno, podríamos hablar sobre esto largo y tendido, una hora si quieren. De hecho, cada componente me llevaría un montón de tiempo. Pero para darles una idea así general, cuando pensamos en el desarrollo, pensamos sobre actividades de desarrollo. ¿Qué estamos haciendo para convertirnos en competentes en algo? Bueno, pues realizamos programas definidos, creamos equipos, un formador específico, un coach específico. Son las actividades que definen, al fin y al cabo, lo que nos traemos entre manos, lo que hacemos. Segunda casilla, inversión. ¿Cuánto tiempo invertimos, dedicamos a esa actividad? ¿Cuánto tiempo por semana, por mes, por día? ¿Cuánto dinero invertimos en ese desarrollo?
De hecho, en el caso de los niños, ustedes son los que invierten, los que pagan, esperando, bueno, pues que sean su propio beneficio, claro. Y esto ya nos está indicando que hay un límite en esas actividades de desarrollo, porque si los padres no tienen un gran poder adquisitivo, pues tienen limitación. Y el tercero sería la energía, la tercera inversión. ¿Cuánta energía inviertes? Y ustedes saben muy bien, incluso como padres o profesores, que algunos niños están ahí sentados en la silla, pero solo calentando la silla, no están escuchando. Escuchan lo que les interesa, pero así de vez en cuando y luego están pensando en otras cosas. ¿Por qué? Porque no están invirtiendo mucha energía en esa actividad. Y lo mismo en el caso del deporte u otras actividades que no les interesan. Algunas son muy intensas en términos de inversión energética y otras no. Así que 3 tipos de inversión: tiempo, energía y dinero, respectivamente. La última casilla, el progreso. ¿A qué se refiere? En el ámbito del desarrollo también hay que medir el ritmo de ese desarrollo. ¿Cuáles son los pasos? En el colegio es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, grado 1, 2, 3. En el deporte, bueno, pues tenemos al novato, luego el intermedio, el profesional. El ritmo, desde mi punto de vista, es el aspecto más importante porque tiene que ver con la rapidez con la que progresas. Algunos estudiantes aprenden con lentitud, otros muy rápido, y eso es lo que yo quiero decir con el término ritmo. Y para finalizar, hitos, que son los puntos de giro. Se me ha dicho que esta sería la mejor definición para esos puntos de giro, puntos de inflexión. Algo inesperado durante el desarrollo que va a resultar en un cambio, ya sea positivo o negativo, importante. Yo llevo muchos años trabajando con deportistas y algo que he aprendido de ellos es que estas personas, independientemente del deporte que se trate, siempre tienen, bueno, pues la espada de Damocles ahí arriba, ¿no? Que es el tener o no un accidente. Y ese accidente podría dar punto y final a su carrera deportiva. Es como la espada de Damocles siempre ahí sobrevolándoles. Y como a mí me encanta el tenis, yo, bueno, pues sigo a todos estos deportistas y he podido ver que en cuestión de 1 o 2 años desaparecen. Juan del Potro, por ejemplo. Ahora ya saben que su Rafa Nadal, el suyo, pues parece que ya está llegando al final de su carrera deportiva. Que tiene más lesiones que... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bien, podríamos analizar ese proceso de desarrollo utilizando estos 3 aspectos principales. Si hablamos del ritmo del aprendizaje, de ese proceso, tenemos aquí diferentes ritmos. Bien, esta diagonal azul indica el ritmo de un estudiante normal, promedio. Puede acabar ese año escolar bien, después de 3 años, bueno, pues de asistencia a la escuela, pues ha acabado con 3 años escolares. Luego tenemos los estudiantes más lentos, los de la zona rosa, que van más lentitos. A veces los dejas en ese grado más bajo, pero la mayor parte del tiempo, bueno, al menos en mi provincia, en Quebec, los pasas de curso, aunque realmente no hayan adquirido las competencias anteriores. Y luego van a tener más dificultades, claro. Aquí el más lento, bueno, pues aprende con 2 veces más de lentitud. Y luego tenemos los más rápidos, los verdes. El más rápido, pues aprende 2 veces más rápido que el rápido normal. Y estos estudiantes existen en cada aula, en cada grado, en cada curso. Podemos medir con esas pruebas de competencia esos estudiantes que van muy por delante de otros alumnos, pero que sin embargo siguen en ese grado 3 o grado 5. Bien, el último término, el de apoyos internos o externos.
¿A qué me refiero con estos términos? Bien, los internos serían las cualidades personales que nosotros tenemos y las externas serían las influencias del entorno, que también van a tener un impacto en nosotros. Los apoyos internos están por delante porque nosotros, como sujetos, individuos, siempre contamos con la posibilidad de elegir. Entre todos los inputs que nos vienen del entorno, podemos elegir uno u otro, lo que más nos interese. Por ejemplo, recuerden que hace unos minutos había un poquito de ruido allá afuera. Quizás a algunos de ustedes no les gustaba mucho el ruido. A mí no me gustaba mucho el ruido, la verdad. Pero otros, bueno, pues se quedan ahí en la sala en medio de ese ruido y sin embargo concentrados. Algunos pueden decidir que es importante, bueno, pues no sé, echar un vistazo al móvil porque está haciendo bip, 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 bip. Uy, llegó un Twitter o me llegó un mensajito o un WhatsApp o lo que sea. Otros pueden decidir dejar de lado el teléfono móvil y centrarse en esta conferencia, ¿no? Así que cada uno decide lo que es importante para él o ella en cada momento. Vamos a echar un vistazo rápido a esos componentes. El componente I, que él llama. Hay dos partes, los rasgos personales y cómo nosotros manejamos los objetivos, el logro de esos objetivos en la vida. Los rasgos pueden ser, bien, físicos o mentales. Pero con rasgo lo que queremos decir es algo que es muy estable dentro de nosotros mismos. Tendemos a ser personas o muy impulsivas o menos impulsivas, o quizás muy irascibles o menos irascibles, más flexibles. Hay diferentes tipos o formas en las que nosotros reaccionamos a nuestro entorno y la gente que nos rodea lo sabe cómo nosotros vamos a reaccionar más o menos, saben cómo actuar con nosotros porque nuestro estilo de personalidad o nuestro temperamento se lo dice, se lo traslada. La diferencia entre el temperamento y la personalidad es la misma diferencia entre el desarrollado, formado, entrenado, que sería la personalidad, y el temperamento sería la parte anclada, arraigada en nuestra genética, biología. Y son muy importantes también el temperamento y la personalidad, obviamente. Esta es un área muy compleja y los psicólogos se ganan la vida trabajando con estos rasgos y manejándolos, dificultades, problemas o deseos, incluso para que la gente mejore. La segunda parte, objetivos, pues tiene que ver con cómo nosotros elegimos nuestros objetivos, ¿no? Nuestros logros, qué queremos hacer en la vida. Y a mí lo que me interesa es el tipo de competencias que tienes y si estas competencias están en el nivel del talento. Bueno, hay dos tipos de Alemania que inventaron una teoría que a mí me encanta, que se llama la teoría del control de la acción, que decía, debemos separar, a mí me gusta diferenciación, pero bueno, él decía, debemos separar el proceso de elegir un objetivo del proceso de alcanzar ese objetivo, porque son dos cosas diferentes. Podría ser muy complejo elegir un objetivo y algunas personas no pueden, no lo hacen de forma fácil, les cuesta mucho, dudan mucho. Otras personas eligen un objetivo en un segundo, ¿no? Se enamoran de algo. O se enamoran del piano, por ejemplo, y quieren así, ¡pum!, de repente aprender a tocar el piano. Y comienzan a tocar el piano y descubren, ¡ay!, no es tan fácil esto de tocar el piano, hay que practicar mucho para mejorar. Así que si hay muchos obstáculos, algunas personas lucharán para superar esos obstáculos y otros dicen, mira, paso, yo abandono.
Así que podríamos tener personas que son muy buenas a la hora de elegir y muy buenas a la hora de lograr el objetivo y otros que no son buenas en ninguna de las dos cosas. Es una buena forma de analizar a los estudiantes y a los adultos en términos del manejo de sus vidas, ¿no? De cómo avanzan en la vida, de cómo establecen objetivos, alcanzan objetivos, etc. El último apoyo es el del entorno. También es muy complejo. Yo he propuesto 3 entornos, que sería el del aspecto socioeconómico, las políticas gubernamentales aquí en España sobre el talento o el desarrollo del talento. ¿Existen o no existen? Me han dicho que tenéis muchas, lo que es de gran ayuda. Pero, bueno, hay más allá de las teorías que está disponible en los colegios, en las provincias. Se trata del ámbito socioeconómico. ¿Cuánto dinero se asigna para crear esos programas y para ponerlos en práctica? Y luego también tenemos la estructura socioeconómica de las familias, algunas muy ricas, otras con un nivel adquisitivo medio y otros que serían las familias que están en un nivel más bajo de poder adquisitivo. No recuerdo el acrónimo en inglés, dice el ponente. Bueno, es igual. El segundo ámbito sería el aspecto psicológico de ese entorno. Primero, la familia. Ustedes, como progenitores, también tienen un impacto en el proceso del desarrollo de sus hijos. No solamente en el aula, sino también en casa. Los hermanos y hermanas también tienen un impacto. Los tíos, las tías, los primos, primas, abuelos y esa interacción en el día a día. Tenemos el aula. El profesor también tiene un impacto en ese desarrollo de aprendizaje. Y dependiendo de los estudiantes, los profesores tienen más o menor impacto. El aula es un sistema muy complejo y también los compañeros del aula tienen un impacto sobre los otros alumnos. ¿Qué tipo de amigos tiene su hijo o su hija? Podría tener un impacto positivo o negativo en cuanto al proceso de desarrollo, de aprendizaje. Y para finalizar, el ámbito educativo. ¿Qué tipo de programas hay en ese colegio, en esa escuela, para que el niño obtenga una respuesta a sus necesidades de aprendizaje? Y mencioné 2 aspectos rápidamente. Enriquecimiento sería el concepto clave. Los niños inteligentes que aprenden con mucha rapidez necesitan un programa de enriquecimiento, porque si no lo tienen, entonces van a estar ahí esperando desesperadamente esos nuevos retos intelectuales. Y la mejor forma de ofrecerles ese enriquecimiento sería agrupándoles, aunándoles en aulas específicas, colegios específicos, igual que se hace en el ámbito deportivo, ¿no? Equipos competitivos que aunan a los mejores, o conservatorios de música, imagínense, o los centros de arte, donde se reúnen los más talentosos artistas. Porque así, bueno, pues obtienen ese enriquecimiento. ¿Por qué no tenemos este enriquecimiento también en las aulas? Y luego tendríamos la aceleración, que significa que el enriquecimiento resulta en una mayor rapidez en el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Aumentan de nivel porque tienen unos niveles altos de logro y de talento. Bien, y completamos todo este panorama con 2 aspectos adicionales. El factor de casualidad. Como observarán, la casualidad sería la zona rosa en la parte izquierda del modelo. La casualidad tiene que ver con la falta de control, cosas que no controlamos en nuestro desarrollo. Ausencia de control puede ser positivo, la buena suerte. Puede ser negativo, la mala suerte. Recuerden la espada de Damocles. Pero nunca sabemos cuándo va a ser positiva o negativa esa casualidad.
Algunas personas piensan que la casualidad no existe, que siempre tenemos control aférrimo de nuestras vidas o que alguien fuera de nosotros controla esa vida. Otros creen que la casualidad es un elemento insoslayable en todas las cosas que ocurren en nuestro día a día, en nuestra vida. Yo tiendo a estar en el segundo grupo, que la casualidad es muy importante. Y si ustedes revisan su propio desarrollo personal, se darán cuenta de que la casualidad aparece una y otra vez cuando han elegido su profesión, cuando han elegido su compañero o compañera de vida, la elección del lugar donde deciden trabajar incluso. Todos estos elementos implican la presencia de la casualidad. La casualidad desempeña un papel clave en todos los elementos del modelo, pero especialmente en dos áreas. Como ya mencionó el señor Atkinson, y aquí les traigo una cita, si tiramos el dado, tenemos por un lado el aspecto de la herencia. No controlamos los genes que nos legan nuestros padres y tampoco controlamos el entorno familiar en el que hemos nacido, hemos crecido. Pueden tener suerte de haber crecido en el seno de una familia rica o buena, buenos padres, ricos o no. Imagínense los que nacen en el centro de África o alguna otra zona pobre de Pakistán o Bangladesh o Afganistán. Esas personas, en general, no cuentan con las mismas oportunidades para desarrollar sus competencias o alcanzar altos niveles de talento. Bien. Eso es lo que tenía que decir sobre la casualidad y el papel que desempeña sobre nuestras capacidades naturales a través de la herencia y sobre las características personales y cómo impactan el entorno también por la presencia de casualidad, ¿no? Dependiendo del entorno en el que vivimos. Bien, la dinámica de la teoría de mi sistema, el MDDT, vamos a pasar rápidamente porque parece que el tiempo vuela. Básicamente, la dinámica de todos estos componentes es diferente de una persona u otra. Cada uno de ustedes tiene su propia historia personal y cada uno de ustedes puede decir, uy, mis capacidades naturales han sido muy importantes en mi vida, o mi familia ha sido muy importante en mi vida, o mi motivación, mi pasión ha sido el motor que me ha hecho tomar estas decisiones. Es decir, cada uno de nosotros podría señalar en la teoría a uno u otro componente. Lo que dificulta establecer lo que es más importante en el modelo. Además, por si fuera poco, no necesitamos ser dotados en ese top 10% para convertirnos en talentosos del top 10%. Podríamos compensar, es decir, algunas capacidades naturales más bajas, si tenemos un mayor nivel de motivación, o mayor nivel de voluntad, o mayor apoyo familiar, o mayor apoyo educativo, para compensar esa falta o ese nivel más bajo de capacidades naturales. Y al final, toda esa combinación de factores resultará en unos talentos u otros. Vamos a echar un vistazo a 3 casos. Pedro. Pueden ver aquí que Pedro presenta G, que son las capacidades naturales, los dones. Bueno, pues no está muy alto en este nivel, por debajo de ese top 10%, ¿vale? Luego el input. Bueno, parece que tiene buenos catalizadores intrapersonales y también tiene buenos E,
ese apoyo del entorno y también buen nivel de D, trabaja mucho. Así que su nivel de competencia sería al final, bueno, pues la combinación de todos estos elementos. Vamos a ver a otra persona, a otro individuo que tiene el mismo nivel de competencia, pero que resulta de una combinación diferente. Tenemos un mayor nivel de capacidad natural, G. Vemos a Paulo, que ya no trabaja tanto, es un poquito más vago, ¿eh? Además, tampoco tiene mucha motivación, ¿eh? La I es más pequeñita. Y Paulo tampoco cuenta con mucho apoyo del entorno. Paulo es el tipo que dice, bueno, pues yo tengo capacidades naturales y con ello, bueno, pues ya me sobra, ¿eh? Puedo trabajar menos para conseguir lo mismo. Pero ahora tenemos otro caso. Mi nombre es Francisco, ¿eh? Ahora os voy a presentar a Paco, ¿vale? Aquí tenemos a Paco, que es el vago, ¿eh? El vago pero el más brillante. Ya les conocen, ¿eh? Todos ustedes tienen a un Paco en su aula. Nunca estudia, nunca escucha. Bueno, parece como que no está escuchando, pero está allí, está allí. Solamente unos minutitos ya le bastan para entender lo que se le dice. Así que Paco, bueno, pues es como un surfista de sus aptitudes. Y es lo más triste de nuestros colegios, de nuestro ámbito educativo, que esos estudiantes más brillantes nunca tienen la oportunidad que necesitan para aprender lo que significa ese reto, para retarles lo que se necesita hacer para ser un talentoso. Y sin embargo, en el ámbito deportivo sí que tienen esa oportunidad, o música. En pocas palabras, and we get to the last part of this presentation. Bien, y pasamos a la última parte de mi charla. A few words about what I mean. Algunas pinceladas sobre las capacidades naturales. Question I get as I read this yesterday. Bueno, la principal pregunta que se me formula es, ¿son innatas? Daily language. Y en nuestra jerga diaria hablamos de capacidades naturales como si fueran capacidades innatas. But there is a major difference. Sin embargo, hay una diferencia importantísima. Innate means Innato that is significa algo que está presente en el momento de nacimiento. No significa que lo heredamos necesariamente, sino presente en el momento de nacer. it is something Y es algo that leads to very automatic que resulta en un comportamiento determinado, como vemos en los animales, que tienen unos comportamientos innatos específicos. Natural, por otra parte, se refiere a algo que hay que desarrollar. Se desarrollará o crecerá de forma espontánea por sí mismo. La maduración va a jugar un papel clave. but that is the main difference. Pero esa es la diferencia principal. Y por ello, yo insisto, My gifts no puedo decir que mis dones sean innatos, sino que esos dones tienen unas raíces en la biología, en la genética, create individual differences. que les va a permitir crear unas diferencias individuales entre personas. Bien, en todo este mare magnum, The biological behavior manifests itself. ¿dónde se manifiesta el comportamiento? We appear mostly Bien, pues ese comportamiento normalmente aparece en las capacidades naturales, pero también en los catalizadores intrapersonales. Lo que llamamos temperamento es algo también relacionado con la herencia. genetics and heredity. Bueno, Just 2 minutes. para hablar de la herencia genética, solamente tengo 2 minutitos, porque se trata de un campo muy, muy, muy fascinante y muy complejo también, muy difícil. My career in psychology, I would be
Y yo, si comenzase ahora mis estudios de psicología, realmente me orientaría hacia la neuropsicología, porque me parece un ámbito fascinante y que está creciendo, bueno, pues a una velocidad de vértigo. Básicamente, si comenzamos con la izquierda, ¿no? Por la parte de la izquierda, con los genes. Los genes tienen un impacto, causan un impacto en la forma en que se modifica la química. Y la química modificará también la fisiología del organismo. Y además va a afectar la anatomía de las personas. Nuestros cerebros serán diferentes si somos altamente inteligentes o menos inteligentes. Nuestros músculos también pueden ser diferentes. Ya vayamos a correr una maratón o seamos sprinters, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienen diferencias esos músculos. Así que si comenzamos desde la izquierda y identificamos un gen, entonces podríamos seguir los cambios de ese gen en el comportamiento fisiológico de esa persona y cómo al final también tiene un impacto en el comportamiento externo. Y podemos hacer lo opuesto, podemos comenzar por el extremo derecho y ver o identificar esos genes. Una forma sería comparando gemelos idénticos con la misma carga genética y compararlos con los heterocigotos y con los gemelos no idénticos, como por ejemplo mi hermana y yo. Yo soy gemelo, es decir, tengo una gemela, pero nosotros no somos gemelos idénticos. Tenemos algunas diferencias, mi hermana y yo. Mi hermana y yo no tenemos la misma carga genética. Y de hecho, la carga genética es también diferente a otros hermanos. Y los estudios han mostrado que las similitudes de los gemelos idénticos no lo explica por el hecho de que han crecido juntos, porque los otros gemelos también crecen juntos. Sin embargo, y probablemente haya un impacto genético sólido, fuerte, y por ello son muy similares el uno al otro. Son diferentes formas de comenzar, ¿eh? Comenzar por la parte conductual o comenzar por la parte genética. Como ya he mencionado, la genética afecta muchos aspectos de nuestro comportamiento y el desarrollo de nuestras competencias. Las capacidades naturales, los rasgos físicos, la apariencia, tu aspecto, la salud, tus rasgos mentales, los intereses, las motivaciones que uno tiene, las necesidades. ¿Sabían que los gemelos idénticos comparten muchos más intereses similares en la vida? Si les das diferentes motivos de intereses, pues normalmente siempre coinciden más que otras personas. Y lo mismo en el caso de la volición, la voluntad. Resumen, la genética desempeña un papel muy importante en la forma en que nosotros construimos nuestras competencias, porque nuestras competencias son el resultado del trabajo de nuestras capacidades naturales, como ya hemos visto antes. Vamos a ver rápidamente los pilares biológicos. Para ello propongo 3 sótanos. En la parte inferior, la base genotípica, la siguiente fisiológica y tercero, justo debajo del comportamiento, el impacto anatómico. Algunos ejemplos para que lo entiendan, relacionado con el comportamiento intelectual. La densidad de las neuronas en nuestro cerebro se ha demostrado que está relacionado con el nivel del funcionamiento intelectual. El tamaño
Además, también de las personas también tendrá un impacto en cómo se juega el baloncesto. Si uno mide 1,65 metros, las posibilidades de convertirse en un buen baloncestista pues son muy bajas. Es decir, son elementos que juegan un papel. A nivel fisiológico también contamos con elementos en cuanto al metabolismo del cuerpo, por ejemplo, la velocidad de la transmisión neural y también a nivel genotípico tenemos ejemplos. Bien, todo este trabajo me ha permitido proponer el MDCN, el Modelo para el Desarrollo de las Capacidades Naturales, MDCN. Pueden ver en el margen izquierdo la base biológica y en la parte derecha las capacidades naturales. Bien, ahora las capacidades naturales son el resultado de ese proceso, lo que demuestra que las capacidades naturales no son innatas. Lo que es innato está en la parte izquierda, la biología, en la parte genética, aquí y aquí. Pero cuando atravesamos ese proceso de convertirnos en bebés, la maduración va a jugar un papel clave. Maduración biológica del cuerpo antes del nacimiento y después del nacimiento. Creces durante los primeros años de tu vida y entonces, bueno, te conviertes en una persona más fuerte o más alta o mejor intelectualmente. Y todo ello también se va a ilustrar en el comportamiento como niño o adolescente y se crearán las capacidades naturales que serán el input para mostrar un interés por una u otra cosa. Además, si crecemos en un entorno donde hay mucho deporte, los padres son deportistas, los dos practican deporte, entonces tú vivirás o crecerás en un entorno deportista y ello va a hacer que aquellos que tengan algún interés en deporte, pues practiquen más deporte. Bien, y para cerrar mi charla, vamos a dar respuesta a esta pregunta. Ustedes, como padres, también tienen un impacto en el desarrollo de sus hijos. Tienen una influencia, ejercen una influencia. Si echamos un vistazo a las teorías sobre el desarrollo de las competencias, la teoría o modelo más frecuente, más común, es el modelo estándar de las ciencias sociales. Según este modelo, los niños nacen a modo de una pizarra totalmente vacía, y luego dependen mucho del entorno, y sobre todo la familia, que es el entorno más cercano cuando son bebés, pues es la que más va a influir en ese desarrollo de los niños. Los padres, de repente, jugarán un papel clave y eso va a ejercer una presión sobre los niños y a veces, bueno, pues pensarán los padres, uy, ¿lo estoy haciendo bien? Porque se dan cuenta los padres de que tienen el poder total sobre el desarrollo del niño, pero no es tan sencillo. Ese modelo, que es el modelo defendido por sociólogos, bueno, pues cada vez es más controvertido por las últimas investigaciones en genética y biología. Hay una señora que escribió un libro que ejerció mucha influencia, Harris, y estas son dos citas de esta mujer. Bueno, lo voy a leer en castellano, dice el ponente.
Es decir, si analizamos las diferencias en términos de personalidad y temperamento entre los hermanos, observaremos que la similitud viene totalmente explicada por la parte que comparten genéticamente. Y el resto al que intentamos dar explicación, normalmente son diferencias. Es decir, normalmente lo que aportan los padres y lo que aportan los compañeros es lo que va a marcar la diferencia entre los hermanos. Lo que tienen en común es la parte genética. Lo que les diferencia, lo que me diferencia a mí de mi hermana, bueno, pues serán esas cosas relacionadas con el entorno, parcialmente el entorno familiar, las diferencias en que los padres reaccionan con esos hijos y las diferencias también que se presentan en cuanto a los compañeros del aula. Bien, ¿cuál es la forma más importante en que los padres pueden ejercer una influencia en el desarrollo de un niño o en la educación de un niño? Bien, la respuesta es muy sencilla. Se infravalora la importancia de la herencia, de aquel huevo y aquel esperma que un día se encontraron y comenzaron ese proceso de desarrollo. Se infravalora. Se infravalora el poder, como decía, de esa acción, de la herencia. Imagínense que durante 9 meses se comienza con ese huevo fertilizado, sin ningún tipo de influencia del exterior, y luego se va a producir una multiplicación de ese huevo en diferentes millones de aspectos para crear diferentes tipos de células y crear todo tipo de estructuras y órganos que al final, después de 9 meses, darán lugar a esa cosa pequeñita maravillosa. Pero piensen en ello. Pensamos que de la parte de la imagen superior a la inferior no ha habido ninguna influencia del exterior, mayoritariamente, ¿eh? Bueno, tenemos 4 extremidades, una altura, un pulmón. Todas estas cosas obtenemos que se planifican en ese huevo fertilizado. Así que la genética es muy, muy importante. Y si dudan de la genética y no creen en la genética, piensen en esto. ¿Cuándo descubren los padres la importancia de la herencia? Se publicó un artículo muy famoso que dio respuesta a esta pregunta. Ya lo han entendido, ¿verdad? Si tienen un segundo hijo y lo educan de la misma forma, y hay unas diferencias abismosas entre el primer y segundo hijo. Y ustedes como padres dicen, bueno, tengo que reconocer el hecho de que mi hijo es diferente al primero, no porque nosotros estamos haciendo cosas distintas como padres, sino por cómo ese niño nació, ¿no? Bien, para terminar, el último comentario sobre el desarrollo. ¿Lo pueden leer? ¿Lo ven bien? No se olviden de que cada historia de desarrollo es única. Para algunos jóvenes el impacto de los padres va a ser enorme. Para otros será
cero o casi cero. Estas son las diferencias que la forma en que los genes tienen una influencia en ese proceso de desarrollo. Y para finalizar, y ahora sí, Ser talentoso significa tener un nivel destacado, top 10%. eso es top 10%, destacado. Prácticas específicas en un campo de actividad. That is the talent. Ese es el talento. That result se obtiene al término de un proceso de desarrollo muy largo, long time, many years. Muchos años, muy, muy largo. De construcción, las aptitudes, capacidades naturales, destacadas también, los dones. And that process is Y ese proceso cuenta con una serie de apoyos intrapersonales y exteriores del entorno. Si desean un resumen breve sobre lo que yo pienso que es el desarrollo del talento, pues solamente tienen que echar un vistazo a esta diapositiva. hay una gran probabilidad, o chance, Bien, hay una gran probabilidad, ese es el factor de la casualidad, de que sean personas dotadas intelectualmente. Ese es el factor G, las capacidades naturales. la televisión del MDDT os haya ofrecido algunas ideas interesantes. That is my contribution. Esa es mi aportación, el input del entorno con estas transparencias. Para motivaros, El factor I, intrapersonal, esperando que yo haya podido aumentar su motivación o su interés. acerca de esta teoría, that should be a D at the end. Eso debería ser un D al final de esa teoría. Leen, aprenden, piensan en ello. Ese es el desarrollo. Convertiros en usuarios talentosos del MDDT, so that as you work in your school, as you work Así que, a medida que ustedes van trabajando en sus actividades, en el aula, en sus entornos, ustedes van a ir utilizando la terminología y los conceptos y el marco teórico de MMDT. Muchas gracias. ofrezco entrega por ratón de computadora. El pequeño ratoncito. Send me emails. Ustedes me envían un correo electrónico, por favor, en francés o en inglés. Si el español es facilito y simple, pues también podré entenderlo y les responderé. This is my email address. Esta es mi dirección de correo electrónico, pero también pueden visitar mi página web. When you download the slides, Cuando descarguen las transparencias gratis, como decía. Muchas gracias y buenos días. Bueno, os agradecemos vuestra participación en el Congreso. Os recordamos que a las 4 volvemos con John Andoni en una ponencia muy interesante sobre neuropsicología. Es necesario devolver ahora a todo el equipo de auriculares y megafonía.